Renderistas. En esta clase vamos a ver cómo se puede trabajar con grupos y componentes. Para esta clase he tomado un modelo de una lámpara. Vamos a darle clic para ver cómo está. Vamos a explotarla primero. Listo. ¿Por qué le dimos explotar? Porque puede que estuviera en grupo o en componente y esa es la manera de deshacerlo. Clic derecho, explotar. Hay dos maneras de trabajar con nuestros modelos en 3D en este programa. Vamos a seleccionarlo. Después de seleccionarlo le damos clic derecho y crear grupo. Ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero no habíamos dicho para qué sirve. ¿Qué pasa cuando yo creo un grupo? Ya deja de tener elementos individuales y una vez clico sobre él nos muestra algo ya más complejo, más compuesto. Vamos a utilizar la herramienta de mover con el atajo M. Damos control, clic y ya se nos copia ese objeto. ¿Qué queremos copiarlo más veces? Simplemente le damos por y las veces que lo vamos a copiar. Por 3 por ejemplo, enter. Y así sencillo lo podemos copiar varias veces. ¿Qué otra particularidad tiene la herramienta de crear grupos? Que si seleccionamos uno y queremos por ejemplo escalarlo, ya entonces tenemos esa facilidad de hacerlo más grande o más pequeño, o con control para agrandarlo desde el centro. Vamos a dar escape, escape y espacio para volver a la herramienta seleccionar. Esta es una de las maneras que tenemos para trabajar con los modelos en 3D. ¿Cuál es la otra? Vamos aquí, vamos a M, control, para que se copie, vamos a crear una copia aquí cerca, seleccionar, nuevamente vamos a dar clic derecho, explotar y esta vez vamos a crear un componente, clic derecho, crear componente. Ya vemos que no simplemente se nos crea como en el caso del grupo, sino que aquí nos permite desde ponerle nombre hasta ponerle varias características. Por ejemplo, vamos a nombrar esta lamp 1. Luego nos da la opción de definir ejes del componente. ¿Dónde queremos que quede nuestro eje? Yo diría que el eje siempre va en el centro de los elementos. Vamos a ponerlo aquí. Incluso nos muestra la referencia con ese punto en el centro. Listo. Vamos a dar doble clic y ya hemos definido nuestros ejes. Nos da atributos avanzados. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí podemos ponerle por ejemplo precio. Entonces vamos a decir no, acá en Colombia vale por lo menos 60.000 pesos. El tamaño no lo vamos a definir por ahora. La URL, ¿qué quiere decir? Que podemos poner el link donde nuestro cliente se puede acercar a comprar ese elemento. ¿Listo? Entonces vamos a dar en crear una vez hemos definido estas características especiales. Listo. Inicialmente, bueno, cuando clicamos sobre uno o sobre otro, digamos que no hay diferencia. Pero entonces ahora vamos a ir aquí, vamos a cerrar esto de materiales, vamos a darle la información de la entidad. Cuando la seleccionamos el grupo, vemos que aquí dice, bueno, etiqueta, tipo, no hay mucha información específica, pero cuando clicamos en el componente, ya tenemos acá el nombre, bueno, si le hubiéramos puesto una etiqueta, o la instancia, que es otra información. Vamos a crear un sólido sencillo aquí. Vamos a dar a empujar, tirar. Seleccionamos, creamos un componente, vamos a dejarlo así simplemente. ¿Qué pasa cuando es un componente sencillo que también nos da incluso hasta el volumen, ¿sí? Simplemente para mostrarles esto lo he creado, entonces vamos a eliminarlo y vamos a seguir trabajando. También podemos copiarlo una o varias veces de la misma manera que copiamos los grupos. Aquí le vamos a dar a mover, control, copiamos y le vamos a dar por 3. Listo. Pero entonces ahora surge una particularidad y es que cuando vamos aquí a un grupo
y queremos, no sé, por ejemplo, ponerle un material, pongamos este oscuro simplemente para mostrarlo, lo ponemos aquí, vamos afuera con Escape o picando en el entorno, vemos que solo se editó esta parte de ese grupo, mientras que si yo voy aquí a un componente, doy doble clic para entrar y le aplico este color a esa partecita de ese tubito que se ve ahí, se le va a aplicar a todos. Entonces ustedes imagínense tener en un modelo de, no sé, una vivienda o un grupo de viviendas, varias de estas tienen la facilidad de ahorrarse mucho tiempo, porque si es un componente y le aplican un material o una textura o un color a uno solo, entonces ya se le aplica a todos. Pero también, vamos a darle control Z aquí para eliminar ese color, pero también tienen la facilidad de que si no necesitan editarlos todos sino uno solo, de pronto porque el cliente quiere otro color o no le gustó, entonces vamos a seleccionar dos, teniendo oprimida la tecla Shift, damos clic derecho y nos dice aquí convertir en único. Cuando le damos convertir en único, simplemente se editan esos que hemos seleccionado. No necesariamente tienen que ser dos, puede ser uno solo o muchos más. Vamos a hacerlo acá simplemente con uno, seleccionamos, convertir en único, vamos a editarlo, lo editamos y listo. Vamos a darle control Z para que vuelva a su color original. Y entonces así de sencillo se editan los componentes. ¿Qué pasa con esto? Vamos a borrar aquí estos tres grupos. Quise mostrar este modelo para dar el ejemplo claro. Vamos a explotar esto aquí. Resulta que en sí misma esta lámpara ya es un componente. ¿Por qué? Porque está hecha de varios grupos. Un grupo no debe ser así con estos tantos elementos, sino más bien, por ejemplo, vamos a seleccionar esto que cubre la lámpara, crear un grupo. Bueno, podemos seleccionar este bombillito de aquí que está aquí. Listo. Creamos un grupo. Entonces ya tenemos varios grupos y una vez los tenemos, entonces ahí sí creamos el componente. ¿Por qué? Resulta que si tenemos muchos elementos repetidos, pero son componentes dentro de un mismo diseño, lo recomendable es hacerlo de esta manera, porque un componente es algo que ya está definido y terminado completamente. Los grupos simplemente es eso que hacen que los componentes tengan varios objetos dentro de sí mismos. Entonces lo importante es terminarlos para que cuando los copiemos ya sea la versión final de cada componente, y pues asimismo que nos queden en todo el modelo iguales. Pero hay otra herramienta. Digamos que no nos gustó ya esta lámpara para nuestro modelo y ya tenemos muchísimas copias. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a clicar, vamos a dar clic derecho y aquí le damos a volver a cargar. Resulta que nos gustó esta, por ejemplo, yo la tengo aquí, y vamos a dar en abrir. Inmediatamente entonces ya nos aparece la que hemos seleccionado, pero se reemplazó en todos los modelos en los que teníamos este elemento, esta lámpara. ¿Qué pasa con esto? Pues que esto nos ahorra muchísimo tiempo, y como ya es un componente, nos cambia información de precios, de tamaños, el mismo nombre, los ejes de cada elemento, y pues imagínense, son horas y horas de trabajo las que uno se evita. Yo creo que más que necesario es obligatorio, si queremos ser rápidos en el modelado 3D y en la entrega de trabajos de renderización, crear grupos y componentes individuales, siempre. Uno se da cuenta que cuando tiene esta facilidad de copiar los elementos, de reemplazarlos así tan fácilmente, entonces se hace dinámica la elaboración de proyectos y bueno, rinde muchísimo más. Eso es todo por esta clase, renderistas. Nos vemos en el próximo video.